pues, bueno, ya estamos en la penúltima, nos estamos poniendo de acuerdo si faltaban dos o ya nomás una más. Ya estamos en la penúltima mesa de presentación que hemos estado haciendo a lo largo de estos 3 días aquí en la FILU, dentro del ciclo Negro y Criminal, donde hemos estado platicando en diferentes mesas con colegas, presentando libros. Creo que lo estuvieron diciendo, lo dijeron muy bien Parry, lo dijo muy bien Mónica, en el sentido de que estuvimos intercambiando muchos puntos de vista, sobre todo con este tema que es la criminalidad. Y justo esta mesa me da mucho gusto porque sí he podido estar metiendo la cuchara en lo que es el periodismo y la nota roja y cómo se mezcla con la novela negra. Y me da mucho gusto compartir mesa con Violeta, que actualmente todavía sigue en funciones como reportera, ¿no? Y no solo como en la nota diaria, sino como reportera de investigación de profundidad, y eso se me hace, yo tengo ya un poco más de una década que dejé de ejercer. Ahorita vamos a ir platicando sobre eso, y lo hemos platicado mucho, la nota diaria, la nota roja, que bueno, la mesa es eso, ¿no? La nota roja, y la novela negra, todo el peligro que hay, ¿no? Entonces, sobre todo en este país, y creo que justo en este estado, que tuvieron una etapa muy oscura en lo que lo referente a lo que es el periodismo y la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad, que es eso. Y bueno, el chiste, yo creo que vamos a usar gala de que los dos somos egresados de las ciencias de comunicación, que hemos estado trabajando en el periodismo de profundidad, en la nota roja, y bueno, y cómo eso nos ha llevado un poquito a la literatura, y bueno, que nos hemos estacionado, siempre digo, nos hemos estacionado como carro viejo en la novela negra y en el periodismo, pero yo quiero iniciar un poquito siempre creo que le preguntan a Violeta, a mí me lo preguntan muy seguido cómo es la transición de escribir en la redacción, o tener este tiempo un poquito más pausado de buscar hacer una investigación de fondo y escribir un libro ya usando la ficción bueno, con la crónica. Y es curioso, ¿no? Porque como que de repente es una transición tan normal, tan orgánica, que pues uno nunca lo piensa, ¿no? O sea, Solo se da. Solo se da. se da, ¿no? O sea, dice, oye, pero ¿cuándo empezaste? Pues es que no. Yo creo que en mi caso, y con esto te cedo la palabra, querida Violeta, fue querer contar historias. Siempre ha sido querer contar historias. A mí me humanizó muchísimo el periodismo. Yo le debo muchísimo al periodismo la forma que escribo. Ayer que presentábamos el libro de Violeta aquí, al contrario, me costó mucho trabajo, porque era muy parco al inicio cuando escribía, porque tenía esa cuestión de la economía de las palabras para que me cupiera todo en un párrafo, ¿no? Porque era una lata llegar con una nota a la cual le habías dedicado 2 días, un día, sabe cuántas horas, y que el editor te dijera, ¿sabes qué? Estos 9 párrafos que hiciste Van se para reducen afuera. a 3. Y de esos, ¿por qué? Porque nos acaba de llegar publicidad de Fábrica de Francias, entonces pues Del ayuntamiento. del ayuntamiento, o nos acaba de llegar propaganda del senador y y tiene tarifa política, entonces Va para afuera. ¿quieren comer o no quieren comer? Entonces, y era eso, ¿no? O sea, se va supeditando contar la verdad sobre los intereses económicos. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, yo inicio un poquito con esa pregunta. ¿Cómo ha sido esta transición un poquito ya del periodismo hacia la literatura? ¿Te tocó lo mismo que a mí? Cuando uno llega a una sala de redacción, al menos en este país, lo placean por todas las fuentes a ver en cuál queda, ¿no? Entonces, ¿cuál decides? Ayer comentabas que tenías que reportear todo, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, tú y yo venimos no del centro del país, ¿no? Ya fuera
de lo que es Ciudad de México nos dicen periferia, ¿no? Los estados, ¿no? Provincia. Provincia, Cuates de provincia, nos sí, decía los Chabelo. cuates de provincia. Entonces, digo que es como un eufemismo, pero al mismo tiempo, o sea, es también como esta otredad, ¿no? Como el centro y lo demás. Y es como algo hasta exótico. Entonces, la verdad es que, bueno, tú lo entenderás, ¿no? En provincia, fuera de esta capital, pues el periodismo es precario en todas partes, pero es todavía más precario en estas regiones. Y la verdad es que los periódicos o los medios pues no tenían para tener a un reportero de cada fuente, ¿no? Esta idea de soy reportero así de política, soy reportero, nada más cubro congresos, o sea, qué bonito, ¿no? Eso suena a un sueño. Pero en la práctica no pasa así, ¿no? O sea, llegas a una redacción y te dicen, ok, casi es como que le vendes tu alma al diablo porque firmas y tienes hora de entrada, pero no de salida. Estás disponible 6 días a la semana y si en tu día de descanso pasa algo, pues ni modo lo cubres porque es la noticia y no se te puede ir la nota. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en el sur, en Agua Dulce, en Veracruz, cerquita de Coatza, porque nunca ubican Agua Dulce, pues tocaba cubrir de todo, o sea, hacía nota, o sea, cubría eventos políticos, culturales, cosas del día, pero también accidentes, atropellados, ahogados, incendios, o sea, todo lo que ocurría, ¿no? Yo llegaba a la cárcel municipal todos los días, así religiosamente en la mañana, casi a pasar lista de quién entró, pues para sacar notas, ¿no? Y ahí te daban el parte, además, muy folclórico, porque luego ponían como auto Misho Misho, ¿no? Y eso, como, ¿cuál es el auto Misho Misho? Ah, un Mitsubishi. O sea, te dan los partes No, es que como lo entendían. Chistes, ¿no? Sí, ¿no? Y ya luego, ya con confianza, ¿no? Llegaba a la cárcel, le preguntaba a los señores como, bueno, ¿tú por qué te metieron? No, pues pues, violencia familiar. Es como, ay, ¿y por qué? ¿Por qué te pones así? ¿No? Ya lo empezaba casi a terapear, pues para sacar una historia un poco más interesante, más allá de conocido borracho, pasa Conocido 36. borracho. Sí, Conocido sí, borracho. porque además las notas se voceaban, pasaba Ok. una motito. Sí, era como, Sí, entérese sí. entérese usted. Era En algo- esta misma colonia, sí. Sí, o sea, era la verdad, para cualquier persona que quiera escribir no, el género negro, ¿no? Novela negra, policíaca, o sea, el periodismo es una gran escuela, porque, o sea, si ocurría algún crimen, sí, justo la moto iba a esa colonia, porque sabía que ahí iba a vender. Había un periódico que, yo no trabajaba ahí, pero una compañera sí, se llama La Red, y decíamos, es que ese periódico, era como el alarma, ¿no? Sí. Si le haces así, sale sangre. Entonces, bueno, era como convivir con estos temas del día al día, y siempre he dicho que esta ciudad era como Springfield, ¿no? Porque pasaba de todo, o sea, me tocó caídas de avionetas, ¿no? Huracanes, explosiones de guachicoleras, una vez explotó una bodega cervecera, o sea, había de todo, ¿no? Entonces, siempre decía como, a veces parecía que la realidad superaba la ficción, o cuando leía, ¿no? Que me encantaba hacerlo desde morrita, decía, wow, o sea, me gustaban mucho los crimis, el género policíaco de Alemania, ¿no? Y decía, se quedan tontos, ¿no? O sea, ahí se hacen bolas con un caso y si vivieran acá, pues no se dan abasto, ¿no? O sea, no. Se vuelven locos, ¿no? Entonces decía, la realidad te está bofeteando y te está diciendo, oye, hay muchísimas cosas, y la verdad es que era una fuente de ideas, y justo creo que lo entiende súper bien, ¿no? Hay un punto en el que, pues uno quiere contar historias, está la crónica, que es también como el más literario de los géneros, pero hay un punto donde dices, necesito más, no sé cómo Necesito te más pasó a ti espacio, también. ¿no? Fíjate que sí era muy precario el periódico, ya cuando me tocó, porque siempre hablaban de las buenas épocas en el que estaba yo, pero sí, todavía me tocó la colita cuando les iba bien. Y yo me acuerdo que sí tenía fuente, o sea, lo único que nos rotaban, y sí estaba el de Congreso, el de gobierno, el de municipal y todo eso. El que sí se ponía siempre la friega era el de la nota roja, porque entrabas y no sabías cuándo iba a salir, y siempre háblale a todos y tienes que estar. Y, pero justo era eso, ¿no? Yo creo que tienes, contrario a lo que mucho piensas,
de repente es tanta la sensibilidad que te pegan esas notas que yo recuerdo esa época que era muy complicada, no sé si lo platicamos estos días, era muy complicado a la gente que lee las notas, se le olvida que hay un reportero que fue. Sí. Que fue y vio al muerto, que vio al ejecutado, que encontró no sé, que el crimen, o sea, junto con el CEMEFO, junto con los ministeriales, con los judiciales. Entonces, para mí de repente era bien complicado regresar a casa, y quererme acordar, porque llega un momento en que esos crímenes o esos muertos te siguen. O sea, parecía, el, a mí me pasó, ahorita, bueno, un poquito el contexto, o sea, a mí me tocó ir a reportear accidentes de tránsito. O sea, no sé si estaban acá todavía, pero, chocaron en la intersección, daños materiales de 20,000 pesos, así. Y luego ya empezaron los muertos y los muertos y los muertos y los ejecutados, y justo se va perdiendo importancia. Ya un accidente ya no importa, ya importa un muerto. Luego después ya no importa un muerto, importan dos. Sí. Y así es, hicieron tres, y así, y 10. así, y es lo que va haciendo. Y algo que también vi en el periodismo, eso del morbo que vende, lo decía Mónica, lo decía durante en eso de vender y en general para el ser humano, este periódico pues se la daba de muy, no, nosotros informar y todo eso, pero porque sabían que se les iban muchas ventas, crearon otro periódico que sí, era un mini alarma, salía la morra Sí. de póster a media. En la contraportada, Sí, en la ¿no? contraportada, crucigrama, doctora corazón, doctores y así, o sea, muchas cosas, pero va buscando otra forma. Y, y justo lo que decías, de repente ya el periodismo, en mi caso, ya que tuve que alejarme un poquito, bueno, no alejarme un poquito, me alejé del periodismo por cuestiones de seguridad, Sí. y era seguir queriendo contar sus historias. Y algo y no sé si te pase lo mismo, siempre como que me faltó cumplirle a esas víctimas, me faltó decirle, porque era tanta la premura que había en la nota diaria que no podía hacerlo. O sea, si ese muerto, ese feminicida, todo eso, lo que menos quería hacerlo yo es que se convirtiera en una cifra, en un número. Entonces, y lo empecé a jalar hacia la literatura. Yo ahorita dudo, no sé cómo está aquí en Veracruz, no sé, estoy seguro que yo hace años, la gente aquí en México, yo me acuerdo que iba al Universal y era un mamotreto de este vuelo el domingo, Ajá. suplementos, el Reforma, tú ibas y lo comprabas, el Norte, o sea, leías el periódico, ¿no? Y todo eso. Lo repartías, cada quien se llevaba una Una sección, sección y ¿no? nos vemos Sí. en una hora y nos cambiamos y todo. Pero ¿qué pasó? Justo eso, empezaron a poner arriba la publicidad, empezaron a poner arriba, meter los boletines, no contratar reporteros, no capacitarlos, no, luego ya empezó lo del protocolo, que no hay ningún protocolo de No. seguridad para ningún reportero. Y lo empezaron a matar. Luego estaba el periodismo, ¿no? El producto en sí. Entonces yo me acuerdo que se quejaban mucho los directores, los dueños, no, es que ya no se vende, no. Pero no te dejaban hacer periodismo. O sea, no te dejaban, yo me acuerdo que en una capacitación de gente del Miami Herald, que fueron a Hermosillo, empezaron a contar, había un libro que nos prestaron, que ahí tengo todavía, bueno, que nos regalaron, que decía Al estilo de Style, Ujú. y contaba y cómo hacían esas notas, esos reportajes de 10 cuartillas, doble carta en los insertos de los periódicos. Y luego me acuerdo que estaba lo que nos estaban capacitando, y aparte otro reportero de allá del Miami Herald, y decía, no, es que nosotros este reportaje pues nos lleva 8 meses, Qué 10 lujo, ¿no? meses. Y yo,
pero te los pagan. Sí, o sea, durante esos 10 meses me están pagando, pues. Sí, Entonces, no como 8 meses solo hasta sí, hasta ajá, el noveno, ¿no? y estamos varios de reporteros ahí y nos quedamos así como que todos asombrados y volteamos a ver al editor, a los editores y hasta allá como que el dueño y se queda, no, o sea, era No les den imposible. ideas. No, sí, o sea, aquí en México no se puede hacer ese periodismo de investigación, al menos si no es desde el lado independiente. Entonces, a mí lo que me hacían era, crearon ese departamento de periodismo de investigación y estaba bien canijo. Yo empecé a reportear en mis ratos libres porque diariamente tenía que dar con mis 5 notas. Sí. Lloviera, tronara o no, yo tenía que dar con mis 5 notas y aparte ir trabajando un reportaje para entregar que salía el domingo. El domingo. Entonces, a ver, ahí me iba camaracheando mis tiempos para decir, bueno, un mes y medio, jalando para ese reportaje. Cuando ya se lo cantaba al editor, ya me decía, bueno, sale el próximo domingo. Y entendía la mala que no se lo podía cantar si no lo tenía ya casi hecho, ¿no? Sí. Pero entonces todos los domingos tenía que entregar yo un reportaje, pero tenía que ir adelantado. Y eso fue muy triste ya con los años, porque vi esta disminución en el grueso de los periódicos, en que ya no se estaba haciendo esta crónica. O sea, antes, aquí está Vicente, y también Mauricio, que era el que va llegando, pero pues no es para Mauricio Vares, sino para Vicente, que de repente te mandaban a hacer lo que llamaban ellos nota de color en los periódicos, que era lo más bajo, pues, o sea, vas entrando, eres un becario, no sabemos qué hacer contigo, no sabemos dónde acomodarte, haz una nota de color. ¿Qué es una nota de color? Escribe bonito. Sí, sí, o sea, vas a la toma de protesta del gobernador y bueno, fíjate si se mió un perro por ahí, si el globero estaba ahí, lloraron niños, si llovió, se limpiaron de ese, se andaban preocupados. Una crónica, pues, de lo que está. Entonces, eso, ok. Y después entendí que hacer ese tipo de narraciones es realmente donde había el diferenciador entre los demás periódicos. Y yo les decía, apuéstenle a capacitar a los reporteros, a darles herramientas literarias para contar esas historias. ¿Qué sucede? A la vuelta de años, todos son boletines. O sea, yo tengo amigos que trabajan ya, colegas que ahorita trabajan en oficinas de comunicación social de dependencias estatales, sí, y de todo eso. Me dicen, Carlos, tengo más de 1 año y medio, 2 años, que un reportero no me pide una entrevista con el titular. ¿Cómo le hacen? No, pues oye, mándame el boletín. Tengo que me mande una declaración el secretario, ahí te va la pregunta y todo. Y tú que has trabajado a pie de banqueta, ¿sabes qué es tan importante lo que te dice y cómo te lo dice? Y lo que no te dice, ¿no? Y lo que no te dice, hablando de los silencios, ¿no? Sí. Entonces, y después con el tiempo entendí eso, ¿no? O sea, y todavía lo sigo sosteniendo, que ahorita lo que puede salvar el periodismo es la literatura. Sí. O sea, no hay vuelta de hoja. Sí, fíjate que pasó algo muy curioso en la región donde estaba, en Veracruz, porque, bueno, yo todavía entré bueno, llevo 11 años como periodista a tiempo completo. O sea, entré muy chavita, más bien me desempaqué muy chavita de la universidad al periódico. Y algo que me parecía interesante de este periódico era que, aunque era súper precario, la verdad el sueldo era, había semanas donde aguántale una semana más, ¿no? Es como, ok, no como una semana, ¿no? Está bien, me pongo en pausa, ¿no? Pero todavía era un periódico impreso, entonces todavía me tocó trabajar con esta Sí. premura de, no de la inmediatez, no del en vivo, sino todavía de poder escribir, ¿no? De macerar la nota. Obviamente tenías un día para hacerlo, ¿no? Pero pasaba algo muy curioso. A la gente sí le gustaba leer. O sea, el periódico era un bloque, eran 10, realmente eran 20 páginas, pero tenía pocas fotos y eran puros bloques de letras y letras. Y a la gente le encantaba leer. A los pocos años al editor se le ocurrió hacer como darle otra cara al periódico y contrató diseñadores, se gastó una lanota, lo que no le pagaba a los reporteros se lo gastaba en otras cosas, se gastó una lanota así en cambiar el diseño, y el diseño incluía hacer notas más cortas y usar más fotos.
Entonces todos sufríamos porque ya estábamos acostumbrados a escribir largo. O sea, una nota chica era de 12 párrafos. En ningún lado te aceptan una nota de 12 párrafos, ¿no? Pero lo que pasó es que la gente empezó, o sea, dejó de comprar el periódico y protestó y mandaba mensajes diciendo, no me gusta el periódico de ahora porque están muy cortas las historias. Y lo que hacíamos, lo que sí nos funcionaba mucho era esto, o sea, hablar con la gente, traer historias, proponer crónicas, que además ni siquiera eran pedido del periódico, sino era esto de, en mi tiempo libre hice esto, en mi tiempo libre investigué un poco más y encontré esta historia. Entonces era como tus 5 notas del día más estas ganas de decir, es que esta historia no cabe en el formato de nota, no cabe respondiendo el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, no cabe incluso en el reportaje. Es una historia, o estuve en el momento, llegué y vi las cosas, necesito contarlo, ¿no? Porque sí notaba que cuando escribía de esta manera, cuando hacía crónica, la gente reaccionaba de otra forma. Exacto. O sea, la gente realmente le pegaba, ¿no? Y lo que dicen Humanizaba incluso... la nota, ¿no? Sí, incluso desde la teoría de géneros, ¿no? O sea, te cuentan que a diferencia de otros géneros, la crónica te permite construir realidad. Entonces, pues yo estaba encantada, ¿no? Digo, aun cuando eran horas extra, yo estaba encantada porque era como lo más cercano que tenía a la literatura desde el periodismo. Y además estaba encantada que la gente realmente lo leyera, ¿no? O sea, darme cuenta de hablar con las personas y decir, oye, me gustó mucho cómo relataste esta historia. Y además veía también que eran las historias que promovían cambios, ¿no? Por ejemplo, una vez recuerdo que yo recorría las colonias, así caminando, pues para a veces buscando notas, ¿no? Había días donde pasaba de todo, donde se soltaba el diablo, decíamos, pero había días donde no pasaba nada. Entonces, ahí estábamos de guardia en la Cruz Roja, ahí estábamos como que esperando a ver en qué momento ocurría algo. Y me iba a las colonias y un día iba caminando con mi hermano, que también es periodista, y vimos una casa como medio abandonada y había una señora adentro, pero la casa estaba cerrada con candado y todo. Y empezamos a platicar con los vecinos y nos dijeron, no, es que esa señora tiene años viviendo ahí porque sus hijos la abandonaron. Y nosotros le pasamos como agua o comida por la ventana y mi preocupación fue como, bueno, si pasa algo, si se incendia, se inunda, pues esa señora no va a poder salir, ¿no? Entonces reconstruimos la historia, ¿no? A partir de los vecinos, ¿no? De cuánto tiempo llevaba, ¿no? Nos asomamos, tratamos de hablar con ella. Y recuerdo que la historia, la forma en la que fue contada, pues hizo que el DIF llegara al día siguiente, que contactaran a la familia de esta señora, y recuerdo que a los pocos días una vecina nos mandó una imagen donde un hijo que no estaba enterado de su mamá, digo que también como no va a estar enterado, pero bueno, pues sacó a la señora, se la llevó a vivir con él y nos mandaron una foto de la señora limpia en un jardín con un pastel comiéndose un pescado frito. Y fue donde dije, para esto sirve el periodismo, ¿no? Realmente sí genera un cambio, ¿no? Pero es gracias a la manera de poder acercarnos a contar estas historias, no desde el número, no desde el dato únicamente, sino desde quién es esta persona, ¿no? Y qué hay detrás de ella. Sí, desde la humanidad, creo, ¿no? Entonces, una pregunta que quisiera hacerte, y igual lo platicamos, es que, ¿qué te enseñó el periodismo y qué te has llevado a la literatura, ¿no? Que has jalado del periodismo a la literatura. Pues creo que, digo, si bien la literatura tenemos este pacto, o sea, sabemos que estamos haciendo ficción, creo que también el periodismo me ha ayudado a no cometer errores que de otra manera, solo desde la imaginación podría hacerlo, ¿no? Ciertos lugares comunes, sobre todo en el género de novela negra, ¿no? Donde hablamos de asesinos y asesinatos y muertes, pues creo que muchas veces nuestro primer referente cultural pues son otros productos culturales, ¿no? Series, música, literatura. Entonces imaginamos cosas que pues en la realidad no funciona así, ¿no? Entonces a mí me daba mucho miedo tal vez como hacer ese salto a la ficción, porque decía, pues no quiero cometer errores, no quiero decir una tontería, ¿no? Que igual y nadie lo va a notar, pero o alguien sí, ¿no? Iba a decir, esto no es así. Entonces, justo trabajar desde el periodismo, pues me enseñó pues cosas en términos de violencia que pues no cualquiera tiene acceso.
pero sí lo pude ver, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo tarda un cuerpo expuesto o en una fosa para descomponerse, ¿no? Cómo se ve, cómo huele, cuántos huesos tiene el cuerpo humano, ¿no? Los procedimientos de una fiscalía, quién se encarga de investigar, cómo funciona el sistema, o sea, cosas que tuve que aprender sí o sí, pero que ya al momento de cuando escribí esta primera novela me sentí por fin como preparada para no cometer estos errores, ¿no? Entonces creo que sí es importante porque al final del día consumimos estos productos culturales y forman nuestra manera de ser, ¿no? Yo critico mucho, por ejemplo, las series de narcos y todo esto, porque a veces digo, pues es que así no son las cosas, ¿no? Hay un imaginario ahí muy curioso de cómo es un arco y cómo funciona y cómo se ven y cómo suena un arma, ¿no? En las películas siempre escuchamos así como paz, cuando realmente suena como granizo, como... es muy diferente el sonido, entonces esto me molestaba, no nada más por un hecho de perfeccionismo, sino porque decía, esto influye en cómo pensamos la violencia y entonces en que este círculo siga ocurriendo y ocurriendo y que siga habiendo personas inocentes desaparecidas y asesinadas. Entonces sí tenía como esta preocupación o esta carga de aún haciendo ficción, pues tratar de hacer un trabajo casi como de periodista. Sí, fíjate que a mí lo que, aparte de eso que comentas, lo que me dio mucho el periodismo fue, uno, la disciplina, ¿no? De que hay que escribir, para escribir, o sea, yo siempre decía, tengo que llegar y me tengo que sentar a escribir y no importa, empecé a quitarme el romanticismo de las musas, el romanticismo de que si me va a llegar el helado y si voy a enseñarme dos semanas y voy a escribir una hora, no, o sea, realmente tenía que llegar, si llegara desvelado, recién salido y todo eso, amanecido, todo lo que ustedes quieran, tenía que escribir la nota, entregarla, ¿no? Entonces, y no podía llegarle a decirle a mi editor, hoy no estoy inspirado, nos vemos mañana, pues así, ¿no? Eso. Algo que me enseñó también mucho el periodismo es encontrar el ángulo donde tengo que contar las historias, porque de repente hay un cadáver enfrente de 20 colegas de diferentes medios, entonces si estamos viendo de cómo vamos a contar la historia para diferenciarnos de los demás, pues tengo que buscar de dónde, ¿no? O sea, volteas y a lo mejor ves al pordiosero, de repente ves a la señora de la tienda, de repente hay que ir fomentando las fuentes, ¿no? O sea, muchas veces no es de dinero, es de confianza, de cuidarse. O sea, yo tenía dos, tres ahí judiciales que me pasaron muchísimos tips. Y oye, ¿qué pasó? No, fulanito, fulanito y fulanito. Ya nomás ataba cabos y ya estaba decidiendo yo cómo podía o no podía contar esa historia, ¿no? Entonces, eso también me ayudó muchísimo, muchísimo el periodismo. Y otra, saber dónde estaba una historia, saber hasta dónde podía, o sea, decir, esto lo puedo, esta historia da para 2, 3 días, esta historia me da para una semana, esta historia entrevisto a fulanito y luego me voy con fulanito y luego me voy Sí, no con quemarla. menganito y tengo toda una semana fijando agenda, ¿no? Lo que sean los reportajes especiales de repente salen el domingo ya con ciertas declaraciones de funcionarios y el lunes, pues no sé si era un reportaje sobre, no sé, Alcance Victoria, pues, allá le decimos Alcance Victoria, pero aquí son los centros de adaptación, Ajá, los que ajá, piden los dinero. cerezos. Ah, Aquí, allá como que en Sonora hubo un momento en que hubo un auge aquí que se subían a los camiones, te vendían país, te vendían acá, pero sí, estoy hablando de sí. muchos años, no sé si llegó para acá. Y yo me acuerdo, pues salía eso, y entonces entrevistabas a gente de Alcance Victoria y a algunos centros de readaptación, pero el lunes ibas y le sacabas la nota al presidente municipal, y el martes al encargado de salud y al de, no sé, y entonces, y luego al de homicidios. Y entonces toda la semana ibas marcando agenda y no tenías que estar con el Jesús en la boca a ver que se cayera un avión o que saliera algo para llevarse la de 8, ¿no? Entonces, eso yo creo que me enseñó mucho el periodismo y si nunca, creo que le agradezco más al periodismo que de repente alguna.
la talacha, es una talacha Sí. que ya después con las lecturas y todo eso, pero yo creo que lo entendí más rápido gracias al periodismo. Oye, Carlos, ¿y qué tal de personajes y escenarios? Es decir, seguro en tus días de reportear llegaste a encontrar gente que dices, wow, esto es un personaje. O sea, a partir de esta personaje, puedo desarrollar toda una historia. Seguro te llegó a pasar. ¿Influyó alguna de estas andanzas reporteriles en la creación de algunos de los personajes que tienes en tus novelas? Lo pregunto porque me llama la atención, o sea, digo, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo llegó a idear que este personaje de repente podía creerse Spider-Man, ¿no? Entonces, ¿eso te influyó en tu proceso de escritura? A ver, a ver, la primera escena de Yo soy el araña, de Yo soy Spider-Man, Sí. que es cuando abre la escena, es unos policías detienen un cargamento de droga, detienen un cargamento de droga y unos judiciales, entonces los que traen el cargamento, pues suponen que vienen por su mochada, entonces, bueno, vamos a darle el dinero, pues resulta que en vez de agarrar el dinero le dan un plomazo al chofer y y se llevan la droga. Eso, fíjate que me pasó algo muy parecido. Wow. Estaba estábamos varios reporteros agarrando boletines, viendo qué onda, para dónde agarrar. Pues está muy curioso, los boletines también como que son esos pequeños pistas, así como que cayó fulanito de tal, ya, me voy a ir a buscar a esto, y de repente de 3 párrafos sacas una notota, ¿no? Porque no les interesa a los policías, es el reporte, se quieren ir a descansar y todo eso, ¿no? Y el encargado de comunicación social, pues también, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que estábamos ahí esperando, revisando notas, y llegó una mujer a reclamarle a un alto mando de la policía por qué le habían detenido, o sea, por qué habían interceptado ese cargamento de drogas y ya estaba pagado el pase, ¿no? Entonces ya estaba pagado el piso. Entonces, estamos acá y una señora muy guapa, porque estamos aquí y pasa y de repente lo vimos que está regañando al comandante de la zona y pendejo, nosotros ya dijimos, pues, corte A, ¿qué pasó? Nada, y eso se me quedó muy grabado. Dije, bueno, a lo mejor en la realidad no puedo sacar porque necesitaría hilar muchas cosas, Sí. pero pues en la ficción sí. Entonces dije, bueno, en algún momento me puede servir esta escena para iniciar algo. Entonces, obviamente no estuve cuando hicieron esta intercepción de este cargamento, no asesinaron a los judiciales, simplemente los interceptaron y se llevaron la droga, pero pues a mí en función de la ficcionalidad, pues sí me interesaba que los asesinaran, se robaran todo y de ahí. Y sí, vas jalando muchas cosas, muchas historias o situaciones de repente que no puedes usarlas todas, pero no porque no sean, no. Yo siempre pienso, ya desde el lado de la narrativa, es que debo pensar siempre en la historia, ¿no? Sí. Por más inverosímil o sacado de la manga que sea eso, yo creo que siempre tengo que pensar en contar la mejor historia posible. Sí. Entonces, por ese lado. Ahora bien, bueno, yo recuerdo, o sea, ¿cómo decides tú que esta historia va para la ficción y para la no ficción? Pues creo que el gran problema, bueno, más bien la gran tarea del periodismo es, tenemos ahí un problema con el concepto de la verdad, ¿no? En realidad tratamos de acercarnos bueno, interpretamos la realidad y tratamos de probar o de demostrar que lo que estamos contando efectivamente sucedió. O sea, trabajamos a partir de hechos comprobables, verificables y sobre todo verosímiles, ¿no? Y si es algo inverosímil, pues demostramos que sí existió, ¿no? Justo el problema de esto es que muchas veces si tienes el chisme o escuchaste, te lo contaron o suena muy bien, pero no tienes la carga probatoria, o sea, es casi como ser un fiscal, ¿no? Si no tienes la carga probatoria, pues no lo puedes publicar, ¿no? Porque ante cualquier señalamiento, ante cualquier comentario, pues ¿cómo defiendes esta historia? O sea, el trabajo del periodismo es defender tu historia, o sea, decir,
esto pasó, no nada más porque yo lo vi, sino porque tengo esto, esto y esto, tengo estas pruebas, estos testigos, 3 personas lo vieron, lo confirmaron, tengo fotografías, videos, documentos, etcétera. No es como muy cansado, pero así debe de ser, ¿no? Y la ficción no te exige eso, ¿no? Pero sí te exige otras cosas. Entonces, creo que muchas veces, pues, algo que agradezco el periodismo es haber estado igual como en muchos momentos, así como los que contabas, ¿no? Donde dices, órale, esto está muy padre, pero pues el editor no me lo va a aceptar porque no tengo algo más allá que el testimonio, ¿no? Pero el testimonio es un gran disparador o es un gran insumo para generar una historia. Entonces ahí es donde decidía como, bueno, esta historia se publica, la reporteo y esto se queda para el tintero, ¿no? Sí, y Para lo una uso. posible historia futura, ¿no? O a veces también a partir de hechos que pasaban, pues esto, ¿no? Con las fuentes, con los policías, con el personal de seguridad, o sea, esa gente que está, el primer respondiente, ¿no? El que llega, pues te cuenta a veces detalles donde ya publicaste la historia y dices, bueno, pues ya pasó, pero esto es interesante, ¿no? Esto no lo había visto en su momento, pero un poco como en esta idea que también decías de hacer un poquito de justicia, al menos desde la parte de literaria, pues decía, bueno, lo puedo guardar para contarlo más tarde. Sí, bueno, yo quiero aprovechar como el concierto, ¿no? Está el concierto y luego el artista invitado, y quiero aprovechar que está aquí Vicente, acá, y justo hacerle esa misma pregunta, ¿no? Que creo que Vicente ya tiene, ya creo que ya pasó los 20 años con una columna ya de periodismo, de una columna, pero también ha ejercido el periodismo de diferentes partes, ¿no? Y creo que también es un apasionado de lo que es la crónica, ¿no? Lo hemos platicado muchísimo a la orilla de la carretera, que es un libro de crónicas que narra su estancia en Chilpancingo, y todo lo que le tocó vivir. Entonces yo creo que esa pregunta es muy pertinente y cuándo dejar la faceta un poco de la reporteada, y luego, ¿cómo se llama? Y la literatura, ¿no? Y cómo lo viviste, por ejemplo, a la orilla de la carretera, porque sé que lo has estado trabajando, también las historias en la literatura, ¿no? Ah, gracias, gracias. Gracias. Hola, gracias. Bueno, sí, ¿no? Eh, yo creo que coincido con muchas cosas de las que han dicho. Encontrar un equilibrio es bien difícil, y tú lo sabes muy bien porque cuando estaba escribiendo justo esas crónicas, más de una vez lo platicamos, ¿no? Y yo recurría, te decía, oye, mira, está esto. A veces, retomando incluso lo que decía Violeta, a veces puedes tener incluso la carga probatoria y si no hay, no tienes disposición, vamos a decirlo rápido y mal, disposición política, o sea, tú sabes que el medio donde vas a publicar Sí, no te lo no quiere publicar eso, pues puedes tener hasta, digo, puedes llevar al cuate y decir, mire, yo sí, yo lo hice y yo fui y no importa, ¿no? Entonces, creo que siguiendo también con lo que decían Iris y César en la presentación de Luz de Naranjos, es a veces nos pasa lo que le pasa al personaje de César, ¿no? Que dices, termino reporteando incluso bajo la mirada inquisitoria de mis propios jefes, ¿no? Creo que a todos los que en algún momento nos acercamos al periodismo, sobre todo el periodismo diario, decimos, hace rato decías, ¿cómo busca uno el ángulo? Y uno de los elementos que uno tiene que buscar es precisamente, a ver, ¿qué ángulo sí puedo tocar? ¿No? Porque a veces hay muchos que no se pueden tocar, ¿no? Por asuntos fácticos o por asuntos, compromisos, incluso a veces formales, ¿no? Creo que a todos los que hacemos periodismo llega el momento, y lo decía yo ayer respecto a García Márquez, ¿no? El primer día de su carrera periodística, llegan, le dicen, hace una nota contra el toque de queda en el momento del periodo de la violencia en Colombia, y le dicen, tu nota está súper bien escrita, pero no se publica. ¿Por qué? Porque ese señor que está ahí en el rincón, en ese escritorio, es el censor. Y entonces él pasa décadas luchando con eso, ¿no? Entonces, creo que el asunto es, muchas veces tienes que dar ese brinquito que comentaba Violeta, que es, tengo esta historia, la traigo desde hace un montón,
pero no la puedo aventar, a lo mejor no porque no tenga pruebas, sino porque aún teniendo las pruebas no podría contarla. Y entonces para eso sirven las novelas. Y lo hemos platicado justo respecto a Carlos Montemayor, ¿no? Que pues así fue como publicó Guerra en el Paraíso, así publicó Los Informes Secretos, así publicó Las Armas del Alba, ¿no? Retomando un poquito lo que decía Vicente, ya nos queda un poquito para terminar esta mesa. Me acuerdo justo cuando nos tocaba toparnos en diferentes partes, me decía, bueno, no sé si ya tenía el germen o ya iba avanzado en la sangre desconocida, pero me decía, Carlos, quiero seguir con la novela, pero llega y se me sienta este elefante enfrente del escritorio, encima del escritorio, no me deja escribirla, necesito escribir estas crónicas. Y creo que fue como que hubo ese periodo de tiempo donde primero salen las crónicas y luego sale la novela. Y bueno, yo creo que los tres hemos sido unos comprometidos con ese sentido, ¿no? Con el amor al periodismo y el amor a la literatura. Ya nos quedan 10 minutos. No sé si quieran empezar pensando. Pregunta o comentario. Pregunta o comentario, sí. Para que no se decepcionen. Oye, no por otra cosa, ¿eh? No porque sea curiosa. Fíjate que vi el título y a mí me remitió el título del Nota Roja Literatura y me remitió a lo que fue mi vida durante muchos años, que es el marketing. El marketing tiene un alias y es el morbo. O sea, el morbo de vender Coca-Cola es que la botella tiene forma de mujer, o tenía, y le han hecho más delgada cada vez. No, bueno, la botella original era más pechugona, ahora ya está más flaquita. Nunca lo hubiera imaginado. Políticamente, pero el marketing realmente se dedica al morbo. O sea, esto que mencionabas o sea, nosotros en broma, los marketeros decíamos, ese es el alias, ¿no? O sea, no puedes decir morbo, hay que ponerle marketing. Pero realmente lo que siempre se apela es al morbo humano, porque el morbo es inherente. Entonces, esto que decías tú pues le pusieron dibujos y cambiaron la letra porque entraron los de marketing, además siempre está el pleito, ¿no? Los de marketing contra los de ventas. Y digo, yo lo viví desde adentro, pero justo es lo que se hace, ¿no? De buscarle ponerle morbo, y entonces pues, todo este tema gráfico, por eso también Posadas vendió tantos, ¿no? Todas impresiones de sus calacas, porque la muerte tiene morbo. O sea, y hay niveles de morbo, ¿no? Todos los que estudian medicina pues tienen que ser morbosos. Yo tuve uno de mis cuñados, solo tengo una hermana, pero tuve varios cuñados y excuñados sobre todo, que mi hermana colecciona maridos y exmaridos, sobre todo exmaridos. ¿Ves? El contexto importa. Exacto, el contexto importa. No, le gustaba irse a los separos. Así, ¿qué hacemos? Vente, güey, vamos a ver a los separos. ¿Y para qué, güey? A ver coches. Entonces llegaba, pero esta gente que tiene esta facilidad ¿no? para relacionarse con en este caso eran los agentes. Entonces iba a los separos y iba a ver el coche ahí lleno de sangre en la ventana. Así, ¿viste qué le pasó, güey? No, pues es que lo agarraron y se asomaba, ¿no? La sangre adentro y se vio, mira, ahí quedó el dedo. Ay, güey, no lo recogieron, ¿no? Y ahí quedó un botón y cosas así que decían, ¿no? Justo, y oye, ¿qué le pasó? Entonces iba a ver si había coches nuevos. Iba a ver si había coches nuevos afuera de la subdelegación, bueno, de la delegación de policía, porque no es lo mismo que la delegación administrativa, y le gustaba, así, yo, ¿para qué haces eso, güey? No, pues para ver, ¿no? Y justo lo que se enfocó él fue a marketing, porque este morbo, él entiende muy bien qué es lo que, o sea, se trata de entender qué es lo que la gente quiere, y la gente quiere novelas negras, la gente quiere conocer de asesinato, y no importa que haya 203,001 historias, de algún tipo de que hay un muerto, porque siempre, a ver, estas novelas donde hay un muerto en el centro de la historia nos remiten a nuestra propia finitud. Sí. Entonces, claro que queremos saber todas las opciones posibles de cómo nos podemos morir. Y este morbo lo tenemos todos. Unos lo confiesan o lo confesamos y otros se quedan callados, pero este morbo está en el centro, como bien dice Iris ayer, hay un crimen en el centro de la historia. ¿Por qué? Porque nos habla de nuestra propia muerte. Spoiler alert, nos vamos a morir todos, ¿no? Un día. Entonces, no sé, tú que me remetiste mucho esto del marketing, digo, entre paréntesis, morbo, que es lo que permea, digamos, en todas estas historias. Pero yo coincido con la persona de hace rato, hay que prohibirlas para que se vendan más, ¿no? Bueno, a ver, no olvidemos que creo yo, no tengo los datos exactos, pero el Alarma en su tiempo vendía 1,000,000 de ejemplares semanales. O sea,
O sea, 2 millones. 2 millones de ejemplares. Sí, no, o sea, sí, o sea, hay mayor venta, ¿no? Y el otro, el periódico hermano es el que hace los contactos políticos y económicos, entonces ahí van cerrando el círculo. Sí, creo que sí, sí, jala el morbo, y creo que lo que se ha estado haciendo últimamente con algunos colegas que he platicado que han ejercido el periodismo y lo han llevado a la literatura, es eso. Yo creo que queda como esa deuda con las víctimas o con las... bueno, entonces, esa deuda con las víctimas y con esos sucesos que no queremos que se queden en el limbo. Y creo que es lo único que podemos hacer. Pero además, creo que la violencia nos maravilla justo porque la queremos lejos. O sea, son cosas que no queremos que nos pasen, ¿no? Pero nos maravillan por este tema de la finitud de la vida. Pero también puedo decir algo, la violencia real es horrible. O sea, a mí de pequeña o sea, siempre me llamó la atención, ¿no? Las tragedias y los cuentos de Edgar Allan Poe, y mi videojuego favorito es Assassin's Creed, ¿no? Pero, y me encantaban los crímenes, me encantan todavía, ¿no? Pero ya cuando ves la violencia de verdad, cuando ves los cuerpos, cuando ves que hay deudos, ¿no? Que hay víctimas, que hay desaparecidos, o sea, es donde dije, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué consumimos tanta violencia, no? Pero es esto, porque en realidad la queremos, es una violencia que la vemos lejana, pero la violencia real es horrible. Yo, mira, ahorita que estaba mencionando justamente el tema de lo del morbo, y estoy pensando ahorita como justo el tema de esta como popularidad que ha ganado últimamente también la novela negra o el cuento negro. Yo me acuerdo en mi pubertad, adolescencia, que yo leía casi religiosamente, mi papá compraba el periódico, ¿no? Y sigue siendo de esas personas que a la fecha compran el periódico todos los días, ¿no? Entonces yo casi religiosamente leía la nota roja, ¿no? Pero porque había una cuestión como justamente más de carácter narrativo en las descripciones de la manera en la que sucedió el accidente, esta parte como más, exacto, ¿no? Crónica, literaria, ¿no? De qué manera ocurrió el accidente y cómo quedaron los cuerpos, ¿no? O de qué manera ocurrió la ejecución, ¿no? Y quiénes lo vieron. Pero me he dado cuenta cómo en el periodismo, conforme avanzan también los medios digitales, ¿no? Las redes sociales y tal, se empieza a sintetizar cada vez más. Y esta cuestión que mencionaban hace rato, creo que fue en la plática sobre lo del silencio, ¿no? De pronto ya es el resumir hacia la cifra, ¿no? Y esta frialdad, ¿no? Que es, pues justo, ¿no? La violencia es real y atrás hay personas, hay seres humanos y hay vidas truncadas y vidas arruinadas, ¿no? Y de pronto es bien fácil simplemente murieron 13 personas en el accidente del autobús que se cayó al barranco, ¿no? Pero dices, pero ¿y luego? ¿Y luego qué, no? Entonces creo que justo también ese es un papel que creo que la narrativa negra tiene ahorita, por lo que a lo mejor está ganando tanta popularidad, ¿no? Nos falta recordar que atrás de un crimen o atrás de un accidente, pues hay seres humanos, y esta cuestión, este reflejo del, bueno, yo también tengo mi propia finitud, yo también me voy a morir, ¿no? Me acuerdo mucho, hay una canción de esta banda gringa Tool, ¿no? Que se llama Vicarious, y habla de esta situación, ¿no? Dice, miro la tragedia, ¿no? Desde la televisión, porque me emociona, pero al mismo tiempo vivo como vicariamente, ¿no? Es decir, como mando a este alter ego que es la película o el video, ¿no? La fotografía, a vivir esa experiencia de la muerte, pero yo no la vivo, ¿no? O sea, yo nada más la observo desde afuera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo con la... Sí, y justo cuando ya la acercamos tanto, nos acercamos tanto allá atrás, cuando nos acercamos tanto ya a la violencia, cuando tenemos tan fuerte, pues ya vemos que no es tan divertido, o sea, nada divertido. Entonces, no, o sea, es mientras o sea, que queremos el espectáculo, pero cuando nosotros estamos arriba del ring o somos los actores de ese, no lo queremos. Entonces es esa violencia. Nomás hilo lo que dices, pues Woody Allen lo dijo, dice que él no le teme a la muerte, pero no le gustaría estar presente cuando a él le suceda. Algo muy curioso, un poco lo que decía la escritora Mónica, me parece, y Eduardo Parra, hay una cierta hipocresía ante el silencio. Por ejemplo, la película Emilia Pérez la despotricamos aquí en México.
Sin embargo, Jacques Audiard es un gran cineasta francés. La película como manufactura artística está bien hecha. Sin embargo, la patearon. ¿Por qué? Por el tema delicado que trata. ¿Qué? Porque no tuvo sensibilidad, porque es como si dijéramos, ok, no nos vengan a decir nuestras porquerías. Las sabemos y así vivimos, ¿verdad? Sí, ya con esto ya terminamos. Sí, porque ya tenía ratito que levantó la mano. Bueno, más que nada hablando de ese tipo de temas y que se está rodando mucho el tema del narco, más allá de la frialdad, también noto cierta frivolidad al hablar de ese tipo de temas. Por ejemplo, hace unas semanas se está rondando la noticia de la influencer Valeria Márquez. Y muchas veces esta frialdad y esta frivolidad nos hace muchas veces culpar a las víctimas de ataques como el narco, culpar a las víctimas de la negligencia de muchas personas, ya sea también, por ejemplo, en el acto ceremonia, muchas veces muchos están culpando a las víctimas. Y es como, no, es negligencia, simplemente es negligencia. Y ni hablar de los comentarios que hay en internet, que la mera neta están para lamentarse de la situación que vivimos. A veces no sé de dónde viene esta normalización, más allá de que nos guste o no, el simple hecho de qué tanto nos desensibilizamos de muchas cosas. Por ejemplo, yo hace tiempo estaba platicando con algunos amigos y ahí hablábamos de películas, mencionamos Destino Final. Y yo a veces le decía, no me gusta ver ese tipo de películas tan seguido porque yo soy consciente que me desensibilizo al ver ese tipo de escenas. Yo me doy un tiempo para simplemente decir, ok, hasta aquí mi cerebro puede aguantar ese tipo de cosas porque sinceramente ocupo sensibilizarme porque más allá de las cifras, más allá de las fotos, más allá de la gente en internet que se burla o ve de manera chistosa ya siendo explícitos, el ver el cadáver de alguien, no sé, se me hace aterrador. No sé. ¿Tenemos chance de contestar rapidito? ¿No? ¿O sí? Solo, bueno, eso es hegemonía. O sea, el hecho de cómo desde los productos culturales se repiten estas narrativas de cómo entendemos la violencia, tiene una función desde el poder de controlar, bueno, no controlar, sino de hacernos por medio de la cultura pues pensar acerca de la violencia desde algunas maneras, ¿no? Y lo grave de esta hegemonía es que impide pensar a la violencia desde otras posibilidades, ¿no? Desde otros actores. Ayer lo decíamos, es un sistema donde la mayoría de los casos quedan impunes, entonces pues es más fácil culpar a la víctima que culpar al sistema o la estructura que permite que haya personas que pues maten a otros por dinero, que vendan drogas, que plagien o simplemente que se cometan atentados contra la vida. Entonces, o sea, al final esto es más grande que nosotros, por eso también creo que la importancia desde la escritura, desde cualquier producción cultural, de pensar conscientemente qué es lo que estamos haciendo, porque podemos contribuir o no a estas narrativas hegemónicas y qué bueno que también hay pensamientos contrahegemónicos, ¿no? Decir, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos entendiendo esto? ¿No? Sí, yo nomás para redondear lo que dice Violeta, es no olvidar, hay una falta de ética con muchos medios de comunicación, o sea, no olvidar eso, no olvidar también que hay a alguien arriba que le interesa mostrar, insensibilizar, porque a mí me ha tocado muchísimo que llegas tú, quieres contar esa historia, humanizar a la víctima, humanizar lo que sucedió, ponerlo sobre la mesa, esa situación, y de inmediato te piden los datos duros, te dicen, oye, la foto, necesito esto, necesito. Y obviamente eso sí no colabora, pero pues no olvidar eso, ¿no? Que esa falta de ética que hay en muchos medios de comunicación y que a algunos colegas pues nos queda todavía la trinchera de la literatura para seguir contando esas historias. Y bueno, agradecerle muchísimo por esta mesa. Me dice Mauricio el Conde que ahí hay libros de un servidor por si gustan.
y sigue otra mesa y en unas horas cerramos ya este ciclo negro y criminal con la presentación de Edgar, lo presenta Violeta. Muchas gracias.